En una carta al exministro Álvaro Leiva Durán, el presidente Álvaro Uribe Vélez ha dejado claro el cuerpo de doctrina suyo y del Centro Democrático que él preside respecto a lo que se llaman las negociaciones de paz en La Habana. No se trata de una carta ocasional ni de un cumplido con un caballero que se ha dignado enviarle una comunicación proponiéndole que se una a este o aquel esfuerzo para conseguir la paz. No, se trata de un cuerpo de doctrina. Se trata de un documento que recoge, pues no integral y exhaustivamente, porque eso no cabría en los términos cortos que una carta debe tener, pero sí un elemento fundamental para el análisis de los dichosos acuerdos de paz. El presidente Uribe comienza por donde se ha debido comenzar siempre este análisis, y que ha sido un tema sistemáticamente pretermitido, no entendemos por qué razones, inclusive entre quienes han sido críticos del sistema. Nos hubiera parecido que el doctor Oscar Iván Zuluaga ha debido dedicarle más cuidado a este asunto dentro de sus propuestas para conseguir el favor de los colombianos en las elecciones pasadas. Nos referimos al tema del terrorismo que se le permitió adelantar a las FARC dentro de las conversaciones de paz. Para el presidente Uribe, como es absolutamente obvio, la primera condición para una conversación de paz es estar en paz. Esto se ha venido adornando, la negativa a este postulado fundamental se ha venido adornando con la idea del cese de las hostilidades o del armisticio. No, a las FARC no se le está pidiendo ningún cese al fuego ni un cese a la guerra temporal, sino que se le está pidiendo que no ejecute acciones terroristas contra el pueblo colombiano. Lo que las FARC hacen no es enfrentar militarmente al país, porque no lo puede hacer, porque no tiene medios para hacerlo, porque el presidente Uribe las entregó derrotadas y fugitivas en el corazón de la selva al presidente Santos, que no ha hecho cosa distinta que halagarles, que darles espacios, que pedirles, autorizarles de hecho su rearme y facilitarles esta nueva estrategia terrorista. Lo que se le exige a las FARC, lo que hay que exigirles a las FARC, y lo debió hacer Santos el primer día de las conversaciones, es que para que ellas tuvieran lugar tendrían que cesar los atentados terroristas. No el fuego, ni proponer un armisticio, ni más faltaba. Darle ese nombre que es un nombre sagrado dentro de la estructura del pensamiento militar y del pensamiento sobre la guerra y sobre la guerra justa y sobre la guerra que no es injusta, es cosa bien distinta al terrorismo que las FARC ejecutan. A la voladura de los oleoductos, a la voladura de los medios de conducción eléctrica, al reclutamiento de niños y de niñas, a la siembra de minas antipersonas, a las emboscadas aleves a la fuerza pública, a los asesinatos de colombianos inocentes, a la extorsión de los campesinos y de todo el que ejecuta una actividad económica digna, a eso no se le puede llamar fuego ni se le puede llamar guerra. Eso es simplemente un sucederse de acciones terroristas despreciables, prohibidas por todos los tratados internacionales sobre los conflictos internos y los conflictos internacionales. El presidente Santos ha permitido que avancen las llamadas conversaciones de paz en medio del terrorismo. Y eso es una indecencia, eso es completamente inaceptable, como el presidente Uribe empieza por decirlo en su carta. Esto ha significado, de hecho, como lo demuestran las estadísticas y las estadísticas oficiales, porque aquí no hay un doble sistema estadístico, uno del gobierno y otro del Centro Democrático, ¿no? El Centro Democrático simplemente recoge las estadísticas oficiales para poner de presente ante los colombianos que en estos años de supuestas negociaciones de paz
ha habido un dramático incremento de la inseguridad en los campos y en las ciudades. Cada vez avanza la extorsión, cada día avanza el narcotráfico, cada día se destruyen los ríos y se destruyen las selvas colombianas. Cada día hay que registrar con dolor el asesinato de gente inocente como el de los 3 indígenas que han sido recientemente muertos en el Cauca por las FARC. Ese incremento de la inseguridad es hijo, espurio, pero hijo, llamémoslo de dañado y punible ayuntamiento para recordar una vieja terminología jurídica que fue vigente en Colombia, de las conversaciones de paz como el presidente Uribe lo destaca. Esto ha significado un golpe a la moral de las fuerzas militares, que no saben en qué plan están, que no saben qué tarea es la que están cumpliendo. Atacar a las FARC, como lo dice el presidente Santos y como lo repite el ministro de Defensa, cuando al mismo tiempo están conversando con ellas sobre la paz, cuando sus jefes están gozando de unas condiciones de privilegio que no tiene ningún colombiano. Para los colombianos la vida es muy dura, menos para esos bandidos de las FARC que se encuentran en Cuba, gozando de la zona más privilegiada de La Habana, la única que quedó intacta después del desastre castrista, en unas habitaciones sencillamente excelentes de hoteles de 5 estrellas, paseando en catamarán, tomando los mejores rones cubanos. Esa condición privilegiada no coincide con la condición de los colombianos, pero eso es lo que presencian los oficiales del ejército colombiano y los oficiales y los policías de nuestra Policía Nacional. ¿Qué hacer entonces? ¿Combatir y combatir para qué? Si esto va a terminar ya, porque la paz está a la vuelta de la esquina, ¿para qué ser el último muerto de una guerra inútil? El presidente Uribe recuerda el tema del narcotráfico y pone de presente cómo en estas conversaciones ha sido tan débil la posición del gobierno frente al narcotráfico que prácticamente lo ha dejado indemne en el caso, o lo dejaría indemne en el caso de que se hiciera la paz sobre la base del documento que ya ha sido suscrito entre los plenipotenciarios del gobierno y los bandidos de las FARC. El tema de los cultivos ilícitos queda en manos de los campesinos, que serán adoctrinados, válganos Dios, adoctrinados por las FARC para que asuman otros cultivos, es decir, por los dueños del negocio, es decir, por quienes le compran la coca, es decir, por quienes la convierten en clorhidrato de cocaína, es decir, por los que se enriquecen fabulosamente por ese negocio. Un contrasentido mayor no podría darse, como el presidente Uribe lo dice en su comunicación. El presidente Uribe le recuerda al doctor Álvaro Leiva y le recuerda a todos los que lean su documento que el Centro Democrático no ha sido nunca enemigo de la paz ni podría serlo, salvo que fuera una colección de insensatos y de bárbaros. De lo que es enemigo es de la paz con impunidad, de la paz que viola los derechos internacionales y un principio elemental sobre el que se asienta todo el derecho punitivo de la nación y de los países modernos. El castigo se hace para impedir que en el futuro se vuelvan a cometer esos delitos. El castigo, la pena, las penas privativas de la libertad tienen por objetivo fundamental una función ejemplarizante, que se pierde en el momento en que haya impunidad. Una impunidad total en estos casos no es otra cosa que una invitación a que el país se incendie más adelante. Que el que quiera disfrutar de las mieles de una paz semejante se sentirá seriamente tentado por esa aventura. Si eso termina en nada, si eso termina en amores y si eso termina en impunidad, ¿por qué no ejecutar esos actos terroristas a grande escala? El presidente Uribe pone de presente una circunstancia que ha sido sistemáticamente soslayada por los plenipotenciarios y por
el presidente Santos, es decir, por Juanpa, inclusive mintiendo descaradamente. El presidente Uribe dice, ¿cómo es posible que la agenda de la nación se discuta con las FARC? Sale furioso de la calle y dice, no estamos discutiendo la agenda. Señal clarísima de que de la calle no ha leído el documento que firmó, porque los 3 puntos que supuestamente han sido resueltos, aunque queden pendientes 30 y tantas salvedades hechas por las FARC, es decir, que todo está pendiente, eso que ha firmado de la calle es simplemente el tratamiento de toda la agenda nacional, empezando por la agenda de la región agrícola y ganadera, la agenda de la tierra, que es la agenda fundamental del país, no en términos de Producto Interno Bruto, en términos de equilibrio social, en términos de vida. Una nación es fundamentalmente un territorio, pues el tratamiento de ese territorio está discutido íntegramente con las FARC. Solamente por ese ejemplo verán ustedes cómo la agenda del país, la agenda más delicada y más grave, no se está discutiendo en el Congreso de la República, ni se está discutiendo ante el pueblo colombiano, no, se está discutiendo con los bandidos de las FARC, y eso no es tolerable para el presidente Uribe y para el Centro Democrático. Y finalmente tenemos que destacar cómo el presidente sale otra vez en defensa de un principio fundamental del desarrollo. La base del desarrollo económico es la iniciativa individual, es la empresa libre, es la empresa privada. Llama mucho la atención cómo empresarios privados muy significativos están tan de acuerdo con estos tratados de paz que conducen necesariamente a que los pasen a la guillotina a los que han pasado, a los ilusos que creyeron en el plan de Chávez, que es tan parecido al plan de las FARC, como una gota de agua se parece a otra. El presidente Uribe, en el cuerpo de su documento y al final de su documento, vuelve a recordar que no hay desarrollo económico sino sobre la base de una iniciativa privada inteligente, abierta, franca, dispuesta a las más grandes hazañas para conseguir el desarrollo de todos los colombianos. La iniciativa privada, tan maltratada en estos acuerdos, tan peligrosamente ofendida por ellos y ofendida por unas personas que dicen todos los días que lo que hay que conseguir es la nacionalización de las empresas, el sacrificio de la iniciativa y del derecho de la propiedad privada. El documento del presidente Uribe es un documento histórico. Circula por las redes, porque la prensa oficial, la que está de paseo por Europa con Juanpa o estuvo de paseo por Europa con Juanpa, esa no se atreve a publicarlo. Nosotros sí. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 23 minutos.